Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto podernos encontrar de nueva cuenta en este espacio virtual para meditar en la palabra de Dios. Bienvenido sea, hermano y hermana, en esta oportunidad que Dios nos da. Espero que hayan tenido un agradable día. Y ahora voy a invitar que me acompañe buscando en la Biblia, en Proverbios número 12, Proverbios 12, versículo 25. Será el pasaje que vamos a meditar en esta oportunidad que Dios nos presta. Repito, es Proverbios 12, 25, que haré la lectura como es normalmente habitual y posteriormente de la lectura, entonces vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Proverbios 12, 25. La palabra de Dios dice lo siguiente: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Padre, gracias por darnos porciones de tu palabra, como estas y muchas otras más, que tu Espíritu Santo las utiliza, Señor, para nuestro fortalecimiento en el nivel espiritual. Ayúdanos, Padre amado, para que seas tú quien venga a confirmar las verdades eternas y a sanar nuestras heridas emocionales y a venir a darnos un corazón siempre agradecido y motivado y levantado y en un aspecto positivo para la gloria tuya. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo en cuestión que se acaba de leer nos enseña y además nos recuerda, en todo caso, que somos seres frágiles, es decir, claramente la Biblia nos dice que el hombre, el ser humano, hombre y mujer, ambos géneros, ha sido hecho y creado a la imagen y semejanza de Dios, nos dice Génesis, capítulo 2. Y claro, el ser humano, claramente la Biblia se está refiriendo a los elementos de la personalidad, es decir, a la capacidad de pensar, la capacidad de sentir y a la capacidad de decidir. Pero el pecado ha venido a transformar y a depravar nuestra naturaleza, de manera que nuestra humanidad nos hace ser tan débiles en todos los sentidos y tan frágiles en muchos sentidos. Y el pasaje o el versículo que Salomón nos expresa en este versículo, por supuesto inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice que la congoja abate el corazón del hombre, de una persona. Lo que tenemos que definir primeramente es qué es lo que está sucediendo en el ser humano. Dice la Biblia y Salomón expresando, cabe recordar, hermanos, que ya se había mencionado en alguna meditación anterior, que Salomón fue una persona que se dio a la búsqueda y al escrutinio del comportamiento del ser humano. No fue su única ocupación, por supuesto. Él fue rey de Israel, pero Dios le dio sabiduría para entender muchos misterios y muchas situaciones y sobre todo la manera en la cual el ser humano se comportaba y actuaba, porque pues debía de emitir juicios en pro y en favor del pueblo al cual Dios le había levantado para que dirigiese y reinara. Pero algo muy interesante es que en el libro de Proverbios vemos cómo el cristiano debe de estar convencido de su actuar en todo momento y en cada situación, pero también lo contrapone las actitudes positivas con actitudes negativas, del necio, del descuidado, del insolente, del impío. Lo contrapone contra las actitudes del justo y la vida del bueno. Así que bien haremos en inclinar nuestro corazón y nuestra mente en este pasaje o en cualquier pasaje del libro de Proverbios, porque mucho tenemos que aprender de la palabra de Dios. En el versículo 25 comienza diciendo Salomón: la congoja en el corazón, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Lo primero que notamos aquí, hermanos, es lo que usted y yo ya sabemos. Es que hay momentos en una persona que no va a estar al 100%, como decimos, ubicado o ubicada
en su andar diario, es decir, andará abatido. Y hay razones por las cuales una persona estará desconcentrada, desenfocada, abatida. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Qué es lo que abate? Lo que crea cierta confusión dentro de su aspecto emocional del ser humano. Dice Salomón, la congoja en el corazón. Podemos mirar situaciones de otras personas, podemos ver experiencias o podemos conocer experiencias de X persona, X familia, y quizás nos llegue a afectar en un sentido porque lo estamos pensando y estamos meditando y se nos viene a nuestra memoria lo que vimos, lo que sucedió, lo que nos dijeron. Pero podemos controlar esos pensamientos. La Biblia nos dice que sí podemos tenerla. Dios nos ha dado esa capacidad. Y de repente, unos minutos, unas horas más, quizás unos cuantos días, podemos controlar ya esos pensamientos. Sin embargo, hay situaciones que realmente abaten nuestra vida. Y Salomón dice, hay algo muy interesante, hay algo muy importante, hay algo que debes de enfocarte y debes de saber. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo va a abatir. ¿Qué quiere decir congoja? Bueno, sencillamente la palabra congoja en este versículo significa ansiedad o temor. Así que nos está dando no una clave, pero sí nos da una dirección, la palabra de Dios, de que hay situaciones en la vida que nos van a batir, nos pueden confundir, nos pueden bajar nuestro estado de ánimo. Y en este versículo, entre muchos otros factores, porque eso es multifactorial, dice la Biblia, es la congoja, en otras palabras, la ansiedad que le viene a la persona o el temor. Ahora, por otro lado, David nos dice que las ansiedades que una persona puede tener o los temores que podemos tener, pues van a venir. Eso es algo seguro, de una o de otra manera. Siempre vamos a tener ansiedad o vamos a tener temores en nuestra vida. David lo dijo en el Salmo número 34 y él lo expresó diciendo, muchas son las aflicciones del justo, muchos son los temores del justo, dice la palabra de Dios, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchos son los temores, las aflicciones, las congojas. Así que tarde o temprano, hermanos, en gran medida o en alguna medida, en mayor intensidad o en menor intensidad, algo va a suceder, algo vamos a escuchar, algo vamos a saber que está ocurriendo en torno nuestro que tenga que ver con nosotros mismos. Y dice en la Biblia, la congoja, los temores o la ansiedad que te sobrevenga, eso va a abatir tu corazón o va a abatir tu alma, tu persona. La ansiedad es el estado de agitación, de inquietud o de zozobra del ánimo. Y todos los días podemos estar ansiosos, podemos tener, algunos dicen, es que tuve un ataque de ansiedad, ¿no? Algunos dicen, ando sencillamente ansioso y se paran, se sientan, caminan, regresan, no se concentran. Pero eso es lo que sucede, porque, y eso es producido por muchos elementos, muchos factores, infinidad, no vamos a enlistarlos todos ellos. Sencillamente, la Biblia dice, hay algo que te va a quitar tu paz, tu tranquilidad, y es el ritmo de vida. Y en el ritmo de vida que tú estás llevando a cabo, algo va a suceder que te va a traer agitación a tu estado de ánimo, inseguridad, confusión, inquietud. Es lo que nos dice la palabra de Dios, la congoja, la ansiedad, los temores, los problemas, los conflictos, las crisis, las ciertas conversaciones quizás o ciertos elementos que van a traerte preocupación a tu vida. En vez de traer ocupación, te vas a preocupar. Es decir, vas a estar ansioso. Dice la Biblia, la congoja en el corazón del hombre, de una persona, le abate. Hemos de darnos cuenta, hermanos, que cantidad de situaciones que suceden en nuestra vida nos van a quitar nuestro estado de reposo y nuestra paz. Paz espiritual y paz emocional, paz moral. Dice, lo abate. Abatir
en este versículo, esta palabra quiere decir derribar, lanzar hacia abajo. Es decir, abatir quiere decir derribar algo o hacer perder el ánimo o el vigor a una persona. Así que cuando usted se levanta en la mañana y dice, no sé qué tengo, pero ando inquieto, ando ansioso, pues algo sucedió la noche anterior antes de dormir, o algo estuvo pensando, o algo estuvo mirando, que le trajo abatimiento a su alma, a su estado de ánimo. Usted preparó su estado de ánimo para que cuando amaneciera, usted estuviera, como dicen algunos, con su autoestima baja. Así que cuando viene la ansiedad, hermanos, en gran medida somos nosotros los únicos responsables, porque nosotros hemos permitido que nuestro estado de ánimo se agite en muchas de las ocasiones, sabiendo o mirando o escuchando lo que no debemos de ver o lo que no debemos de escuchar, o en lugares donde no debemos de estar. Claro, hay noticias que uno no las espera y de repente nos llegan y ya no está en nosotros. Pero quiero que notemos, hermanos, mismo versículo, pero la segunda parte, porque dice, mas la buena palabra lo alegra. Abate tu alma. Hay situaciones, muchas son las aflicciones del justo, muchos son los temores del justo, dijo David. Pero tu estado de ánimo va a descender, va a decaer, y por muchas razones, porque muchas son las aflicciones, muchas son las congojas, muchas son las inseguridades que tenemos. Pero dice la Biblia, más la buena palabra lo alegra. Puedes amanecer triste, puedes amanecer desilusionado, puedes estar en el día pensativo y no sabiendo quizás la razón, o pensando en una situación que está ocurriendo, pero dice la Biblia, puedes recuperar el contentamiento, la alegría, el gozo del día, de disfrutar lo que tienes. Dice, mas la buena palabra lo alegra. Vendrán ansiedades a tu vida. Vas a recibir noticias, vas a recibir enfermedades quizás, vas a experimentar un diagnóstico, vas a visitar a tal persona y saliendo de esa visita te vas a acongojar, a batir por lo que está sucediendo en el núcleo familiar, o lo que recibiste de noticias, o lo que esperabas no fue lo que recibiste, no fue lo que tú esperabas, o se han perdido las expectativas de vida, lo que te dijeron no es realmente. Mas la buena palabra alegra el corazón del hombre. Siempre habrá conversaciones, hermanos, que van a levantar el estado de ánimo de uno. Por un lado vamos a recibir temores, aflicciones, problemas, crisis, desilusiones, decepciones, enfermedades, malas noticias, pero por otro lado dice Dios, tranquilo porque yo estoy contigo, y va a llegar un momento en el cual te vas a alegrar tu corazón. Hay muchos aspectos, muchas son las aflicciones del justo, dijo David, pero de todas ellas Dios te va a librar. Siempre habrá un motivo, hermanos, por el cual estar contento. Siempre habrá una razón por la cual vivir por esa causa, mas la buena palabra lo alegra. Siempre vendrán momentos mejores de los cuales podemos estar padeciendo. Siempre habrá mejores amistades, siempre habrá mejores situaciones, siempre habrá mejores días después de un día lluvioso, y de relámpagos y de tormenta y de aire. Siempre habrá días calurosos, despejados, con los rayos del sol alumbrando nuestra piel. Siempre habrá tiempos mejores. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios le librará. Es decir, más la palabra buena lo alegra. Todo lo que venga después del abatimiento, de la congoja, de la ansiedad, no se puede comparar justamente con eso. Siempre Dios tendrá motivos para alegrar nuestro corazón. El apóstol Pablo decía, he tenido necesidades. Estoy en la obra del Señor y no tengo lo suficiente. En ocasiones yo quiero avanzar en la obra misionera, pero no puedo porque tengo que elaborar para ajustar para mis pasajes. Decía Pablo, he aprendido a tener necesidad y he aprendido a tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Por lo tanto, dice, tengo contentamiento. Tengo contentamiento. He aprendido a contentarme en cualquier situación que me encuentre. Es decir, cuando tenga ansiedad o cuando tenga
alivio de mi alma, reposo en mi alma. Que Dios nos ayude, hermanos, a confiar más en el Señor, no en el hombre, no en las personas, a no escuchar todo lo que se dice, a no tomar en serio todo lo que escuchamos, a no ir a lugares donde sabemos que quizás el estar ahí nos va a deprimir, nos va a bajar nuestro estado de ánimo. Evitemos todas esas cosas, aún sabiendo que va a llegar un mejor momento, pero hay que evitar las situaciones, las personas, los lugares, las conversaciones, las imágenes que perturban y confunden nuestro estado de ánimo. Más bien vamos a vigorizar, a fortalecer con buenas palabras, con buenas conversaciones, con buenos hermanos, nuestro estado de ánimo, y Dios va a usar esa manera, porque es lo que dice la Biblia, más la buena palabra lo alegra. Platique con personas que tengan su corazón en las cosas de Dios. Acérquese con aquellos hermanos, con aquellos parientes que sabe usted que tienen un corazón espiritual, amantes de Dios, que quizás en alguna palabra, en alguna conversación, su espíritu se va a fortalecer y se va a alegrar. Que Dios nos ayude a evitar ciertas personas, ciertas circunstancias, ciertos elementos que podemos evitar. Y aun aquellos que son inevitables, pues decirle, Señor, tráeme pronto ese mejor día para poder alegrar mi alma. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar fuertemente adheridos y abrazados a la fuerza de nuestro Dios. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por este versículo. Ayúdanos, Señor, a entender que muchas son las congojas, las aflicciones, los temores del justo, pero siempre vendrán mejores tiempos a nuestra vida. Ayúdanos a tener esa esperanza y a confiar en ti, de que todo tiene una solución. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.